Hola, soy Luis Castilleja. Vamos a revisar el módulo de diseño del mapa de experiencia del paciente. Es un tema que nos va a cambiar el concepto con respecto a el tema de satisfacción del usuario, de satisfacción del paciente, para transformarlo en una ruta de experiencia del paciente para mejorar las condiciones y sobre todo la percepción y la interpretación del servicio de un paciente en una organización de salud. Vamos a revisar de entrada qué es un mapa de experiencia del paciente. Bueno, pues es una representación visual, como podemos observar, en la cual va a permitir observar y ver en una sola imagen, en un solo concepto, como podemos observarlo aquí, las etapas por las que interactúa o atraviesa un paciente en las diferentes áreas de los servicios de atención médica. Esto va a permitir mostrar resultados de impacto y va a permitir medir la experiencia que vivió con nosotros, tanto su sentir, su decepción o su satisfacción. Entonces vamos a ir trazando la ruta para que podamos identificar hasta que el paciente regresa a casa cuál fue su impresión positiva, negativa, positiva en un espacio o negativa en alguno. Esto va a permitir mejorar la parte de experiencia, de comodidad, de confort, de experiencia como tal. ¿Por qué? Porque tenemos dos conceptos aquí. Una sería trazar una ruta para identificar riesgos, pero de seguridad del paciente. Y por otro lado, estaríamos trabajando para mejorar las experiencias. Y aquí ya es para encontrar aspectos satisfactorios que tendremos que potencializar y que tendremos que reforzar para seguir mejorando esta experiencia adicional, considerando que la atención médica es un servicio, independientemente del enfoque de seguridad del paciente que tenemos que dar, tenemos que recordar que tenemos que brindar el máximo nivel de atención en el servicio, y esto incluye la experiencia que tenga el paciente. Entonces, ¿qué es un mapa de experiencia? Es un esquema visual, es una imagen, es como si fuera una radiografía de la ruta el que recorrió el paciente con sus aspectos positivos y sus aspectos no tan positivos. Para esto nos lleva a un concepto importante que impulsó Jan Carlson. Él fue una persona que estuvo en la parte, como digo, es un personaje que ha venido o que impulsó mucho la parte de servicio de atención al cliente, de experiencias, de gestión, de marketing y demás, en el cual, bueno, pues de aquí la parte importante es qué es un momento de verdad y por qué entra este concepto, ¿no? De acuerdo a estos planteamientos, un momento de la verdad es cada contacto que tiene el paciente con nosotros. Y dependiendo de la atención que reciba, él va a decidir o no continuar con los servicios que le están brindando. Es muy importante que no es solo satisfacer las expectativas, sino asombrar y superar estas expectativas de la mejor forma posible. Esto es algo que tenemos que encontrar donde un paciente no se esperaba, donde su expectativa era una y terminó convenciéndose de que fue una experiencia no ordinaria, sino fue una experiencia extraordinaria. Los momentos de la verdad se pueden considerar tanto positivos como negativos. A los positivos se le conoce como los momentos estelares y a los negativos como los momentos amargos. Pero es mucho más fácil comprender que existen momentos de verdad positivos y negativos. Entonces, son los contactos que tiene el paciente durante el ciclo del servicio de atención médica, independientemente si fue una atención quirúrgica, si fue hospitalización para el manejo de algún tratamiento en específico, si fue ambulatorio, por lo que el paciente va a evaluar el servicio recibido. Ya no es solo una encuesta de satisfacción, va más allá, va todo el concepto de todo el entorno, de lo que se le hizo sentir, de lo que él percibió, y es algo mucho más integral que solo registrar el resultado de una encuesta. Entonces, en esta diapositiva es muy importante identificar que todos los puntos de contacto de un paciente pueden ser positivos o negativos en función a lo que interpretó el paciente. Ya cuando podamos alinear la suma de interpretaciones, podemos encontrar si hay algo o si encontramos alguna actividad que debería de mejorar, porque puede ser que la impresión de un paciente sea distinta al resto de todos los pacientes. Entonces no podríamos hacer un cambio generalizado si no contamos con el número suficiente que respalde esa idea. Para esto, bueno, tenemos lo siguiente, el análisis de las etapas de interacción de un paciente.
Vamos a revisar esto. De entrada vamos a considerar que el esquema o la imagen del mapa de experiencia, como su nombre lo indica, como mapa, vamos a establecer un flujo de actividades de atención al paciente. ¿Qué debemos de considerar? Que es la parte que vamos a estar revisando. Primer punto, ¿qué servicios brinda la organización? ¿Por qué? Porque cada servicio, si estuviéramos hablando de hospitalización, si estuviéramos hablando de procedimientos quirúrgicos, cada uno de estos tendrá un flujo. Es más fácil tener un flujo o una estructura como esta de todo el recorrido de un paciente de hospitalización, que si llega a estar en el área de quirófano por alguna intervención quirúrgica, se puedan sumar los dos diagramas y entonces ampliar la ruta de experiencia del paciente. Por eso es muy importante qué servicios ofrezco, porque cada servicio va a establecer una ruta y un camino para poder identificar la experiencia de este paciente. En segundo punto tenemos, cada servicio tiene que tener un flujo diferente. Esto es importante, no puedes tener un flujo único, sería muy amplio, es mucho más práctico tenerlo por servicio. En el siguiente punto, considerar los intervalos de tiempo. Esto es importante. ¿A qué me refiero con intervalos de tiempo? Bueno, que este puede ser el mismo diagrama, sí, pero no es lo mismo que esta actividad o que estas actividades o este flujo se realizara en el turno nocturno que en el turno matutino o en el turno vespertino, para identificar, porque puede ser que hasta por turno pueda cambiar la impresión y la experiencia de los pacientes. No podemos ir y considerar que la experiencia del paciente fue incómoda, fue decepcionante. Habría que revisar en qué turno lo vivió, habría que ver cuál fue la situación en concreto. Entonces nos lleva a algo que tenemos que considerar muy bien, que es la parte del análisis. Otro punto es qué participantes interactúan. Entonces, eso es importante porque tenemos que identificar qué profesionales, si son médicos, si son personal de enfermería, si es personal de nutrición, si es otro profesional de salud, porque esto nos va a llevar a poder trabajar de manera directa con estos profesionales de salud para mejorar la experiencia de los pacientes. Siguiente punto, tenemos que identificar posibles fallas en los servicios. Esto nos va a llevar a identificar, sobre todo percibir cuáles pueden ser aquellos puntos donde el paciente pudiera llegar a sentir alguna situación que no fuera lo suficientemente agradable. Pero no podemos adivinar, por eso es muy importante inclusive en realizar actividades que interactúen con el paciente para como puntos en los que ellos considerarían podríamos mejorar el servicio. Si de un estudio, de una encuesta o de un alcance de 300 personas o de 30 personas y todas coinciden con algo en particular que no estamos llevando a cabo, entonces bueno, tendríamos una razón para poder mejorar esa actividad en particular. Simplemente hay algunos que pueden considerar mejorar la recepción al momento de la llegada del hospital. Algunos como que preferirían una situación mucho más cómoda en la habitación, incluyendo el tema de privacidad. Entonces, no podemos especular ni creer que nuestras ideas son las que considera el paciente. Por eso tenemos que interactuar, tenemos que tener una retroalimentación por parte de ellos y también que sea muy confiable. Esto me refiero, que sea un número suficiente para poder hacer un cambio en un servicio. Otro punto es el análisis de quejas e insatisfacción. Es muy importante hacer una revisión. Lo de quejas pareciera que es un chiste en organizaciones de salud porque solamente es una actividad mecánica, que no hay un análisis profundo, que no hay un patrón, que no hay una tendencia, que no hay acciones de mejora, que no hay seguimientos y que solamente estamos llenando encuestas, que solamente estamos recibiendo las quejas. En las instancias gubernamentales se tiene que dar seguimiento a cada queja que se recibe, pero por protocolo. ¿A qué me refiero? Porque te obligan a hacerlo, no porque sea una inspiración de la organización. Entonces, ¿a qué quiero llegar a ese punto? Que hoy en día la gestión de quejas no es más que una actividad administrativa que deja a un lado y que descarta el valor y la importancia que tiene el encontrar aquellas oportunidades para mejorar los servicios. Entonces, no hay un buen análisis de quejas. Esto es importante considerarlo porque nos podría llevar a mejorar algún punto en particular de acuerdo a lo que han manifestado los pacientes durante un periodo previo. Otro punto, estructurar un protocolo de satisfacción. Una vez identificando todo esto, es muy importante establecer cuáles van a ser las acciones y de protocolo de satisfacción vamos a cambiarlo al protocolo de experiencia del paciente. Esto significa cuáles van a ser las líneas de acción que nos van a acompañar
para mejorar los servicios de atención al paciente. Y es algo interesante porque lo hemos mencionado en otras sesiones, un binomio interesante que es sumamente clave y trascendental para que un paciente realmente pueda considerar que está en una organización de calidad, es que por un lado se le promueve, se le prevé y se le identifica y se busca que no sufra daños, que es la seguridad del paciente, y por otro lado, cuál es la experiencia que está teniendo con respecto al servicio que está recibiendo, que eso es clave, eso es fundamental. Identificación de necesidades. Este es algo importante porque también a través de la retroalimentación, la plática, el diálogo con los pacientes nos pueden mostrar, nos pueden decir qué aspectos podríamos estar mejorando, qué aspectos pudiéramos llevar de una forma distinta, y esto es realmente algo muy importante porque podemos encontrar aspectos que no hemos considerado a través de la voz del paciente. Para eso hay otras herramientas que también se conoce como QFD, que es despliegue de función de la calidad, pero yo considero que podemos ser no tan técnicos con esta herramienta de la casa de la calidad, sino mucho más prácticos, mucho más dirigidos a la identificación de necesidades sin entrar en una herramienta tan protocolaria que nos pueda demorar, que pueda ser complicada y que no nos lleve al punto que queremos, que es la identificación concreta y clara de las nuevas necesidades del paciente. Y por último, estructurar las etapas de manera visual. Entonces ya es lo que estamos viendo aquí, vamos a revisar al final de la sesión cuáles son ejemplos de estos mapas de paciente, de experiencia del paciente, donde nos van a permitir ver de forma visual y muy clara cómo está todo esto. Ahora, lo más interesante es que no es solo como un diagrama de flujo como se muestra en esta diapositiva, sino que se ve una interacción, se ven imágenes que fortalecen visualmente, lo vuelven mucho más poderoso a la vista, cómo puede mejorarse todo esto. Vamos a revisar los aspectos técnicos. Por aspectos técnicos vamos a considerar definiciones claras para poder revisar esto. Por un lado tenemos los puntos de contacto, que son los touch points. Entonces estos son los puntos, en qué momento está aquí el paciente, cada vez que encuentra a alguien del hospital, entonces, y sigue avanzando, esta parte son los puntos de contacto. Esto es lo que cada punto de contacto va a generar una satisfacción o una insatisfacción. Esa es la parte interesante. Tenemos que identificar cuáles son los puntos de contacto. En este caso también los canales son los medios por los que se tiene la interacción. O sea, si es de manera verbal, si es de manera, digamos, también o vía telefónica puede ser, o otro tipo de interacción. Eso es porque inclusive el llamar para sacar una cita o para generar una cita en un consultorio también ya es un punto de contacto a través de un canal que es el telefónico. 3. Interacciones. Es todo lo que sucede mientras el paciente está con nosotros. Entonces, cada vez que llega a un punto de contacto es una interacción. Entonces, el paciente al llegar a un punto de contacto es una interacción. Otro punto importante, la voz del paciente. Van a ser las opiniones, las necesidades, las expectativas, las percepciones que tenga él con respecto en relación al servicio, la atención que está recibiendo en cada punto de contacto. Entonces, ¿qué nos lleva a este esquema? Que vamos a estudiar los puntos de contacto más que las aburridas encuestas que realizamos al final de que se va, porque esas no te dicen nada para mejorar cada punto de contacto. ¿Me explico? Quiero ser muy claro en esto. Si realmente quieres mejorar la satisfacción, la experiencia de un paciente, tienes que enfocarlo a puntos de contacto, no a resultados de encuestas que ni siquiera analizamos de forma correcta. 5. El timeline. Esta es la línea del tiempo del paciente. Es la estancia, es toda su estancia, ya sea ambulatoria u hospitalaria, en el cual nos lleva a revisar cuál es la línea de tiempo, y no hablo solamente explícitamente en horas, sino la línea de tiempo es el trazado como tal de donde va a ir encontrando cada interacción. Y ya obviamente con este línea de tiempo se mapea, vamos a encontrar el mapeo, como revisamos, y una vez que tienes el mapeo, cada punto de contacto, ¿sí? Que es se va a mapear, y estos mismos puntos de contacto pueden ser o puntos de dolor o puntos de felicidad, como lo maneja también cuando lo manejábamos en el programa de Design Thinking. Entonces esta parte es muy similar, o sea, en dónde encuentro puntos de dolor en mi
en mi servicio. Aquí antes hablábamos de puntos de dolor en el proceso, aquí es puntos de dolor en el servicio o puntos de felicidad en el servicio. Esto es algo importante que vale la pena y sobre todo resaltar y destacar. ¿Cómo iniciamos este mapa de experiencia del paciente? Bueno, primer punto, vamos a definir los puntos de contacto en los servicios. Vamos a establecer que este puede ser para consulta y este puede ser para un procedimiento quirúrgico ambulatorio. Entonces, en ambos casos, en consulta puede ser aquí la recepción, luego pasar con enfermería para la toma de signos, luego pudiera ser el 3, ya la atención que le da en la consulta al paciente, el médico que lo está tratando para la consulta, y una vez la salida, que pudiera ser este D, que pudiera ser la farmacia cuando se le entrega una receta y tiene que ir a surtir su medicamento. Son 4 puntos de contacto tal vez en la consulta. Y en cirugía ambulatoria podría ser que de entrada la llegada sería, o por este punto, por ejemplo, aquí pudiera ser la programación quirúrgica, ¿no? O puede ser la A que inicia ahí, y luego ya puede ser la preparación preoperatoria que implica todas estas actividades, luego la parte del servicio quirúrgico, que sería la intervención quirúrgica, y la recuperación y bueno, la salida, que aquí podría ser para el cobro. Entonces estos 5 puntos de contacto pudieran representar lo que es cirugía ambulatoria. Si prestamos atención, a diferencia de ver seguridad del paciente, en otro escenario hubiéramos revisado que estamos viendo, ok, en la parte preoperatoria, y revisaríamos verificación preoperatoria, que tengamos toda la documentación, que los equipos funcionen y demás. Sí, pero eso no lo ve el paciente, ese no es un punto de contacto. El punto de contacto es cuando él ve al médico, cuando él ve a la enfermera, cuando él interactúa de manera vivencial, ¿no?, con cada uno de nosotros. Y esto, para facilitar, lo podemos encontrar en los esquemas o diagramas de proceso, y entonces clasificarlo por los 3 puntos que yo he venido trabajando e impulsando en todas las organizaciones de salud, que es la parte de la llegada o del ingreso, la parte de la estancia, que en este caso aquí para el tratamiento, y la parte de la salida, ¿no?, o el egreso. Esos son los tres niveles donde el paciente interactúa con nosotros. Ahora, es el primer punto. ¿Cuáles son nuestros puntos de contacto? Y el segundo ya esquematiza los puntos de contacto. Ya establece quiénes están y qué es lo que van a hacer, y entonces aquí ya puedes poner, ya podemos agregar, bueno, aquí es la recepción como tal con enfermería, que le va a hacer las valoraciones, le va a iniciar ciertas actividades. Entonces ya lo puedes redactar, ¿no? Cada uno de estos puntos, y vamos a entender que cuando se le haga una evaluación, obviamente aquí tenemos que entender si el paciente aquí se sintió muy bien, que sería el punto de felicidad o el bliss point, o en este caso no le agradó. Entonces a lo mejor aquí fue algo que no fue satisfactorio, y entonces así estaríamos reflejando en cada uno, cada punto de contacto, ¿sí? Por ejemplo, esos pudieran ser que estén en otro color porque prácticamente están planteando que es a lo mejor donde más tenemos que enfocarnos, no solo al tema de seguridad del paciente, vuelvo a insistir, sino a mejorar el servicio y la experiencia de este paciente. Y así en cada uno de los puntos, porque lo que estamos trabajando es que, por un lado, estamos trabajando prevenir los daños al paciente, y por otro lado estamos trabajando para que esté feliz, estamos trabajando para que esté satisfecho, estamos trabajando para que ¿Por qué tendría que ser una mala experiencia estar en un hospital? ¿Por qué tendríamos que programar a un paciente? Tiene una dificultad. Nadie jamás va a ir contento a un hospital, pero tenemos que crearle un entorno de confianza, un entorno más alegre por encima de las dificultades que esté enfrentando. Y hay detalles que tenemos que identificar. Entonces, ya tenemos esquematizados los puntos de contacto, ya tenemos un esquema visual, ya podemos identificar los recorridos que va a tener el paciente, con quiénes lo van a tener, y ya después, como les menciono, inclusive por turnos. Una vez que tienes estos puntos de contacto ya esquematizados, bueno, pues volvemos a encontrar aquí estos puntos de dolor, y por otro lado también revisamos que no, cuál va a ser la guía que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, ya una vez que tienes aquí, tienes que hacer una evaluación para dividir y decir, ok, los puntos de dolor o donde el paciente considera que no se siente satisfecho es al momento que le entregan la comida, porque nadie le explica qué es lo que va a comer, cómo lo va a comer, se siente olvidado, bla. Puede ser que los puntos de felicidad o los bliss point sean
que él se siente satisfecho cuando hacen actividades extra o adicionales que le ayudan o le motivan. Por ejemplo, a lo mejor le permitan ver un partido de fútbol o le permitan leer una revista, un libro, pero por parte del hospital está trabajando porque se sienta más cómodo durante esta estancia, obviamente dependiendo del servicio. Entonces, vamos a definir claramente cuáles son los puntos de dolor que tiene este servicio y cuáles son los puntos de felicidad que tiene. Sobre todo para que podamos fortalecer los puntos, los bliss point, y podamos disminuir al máximo los puntos de dolor. Ahora, bajo este esquema, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar? Bueno, pues vamos a establecer acciones y sobre todo algo importante, el protocolo de experiencia del paciente. O sea, de nada sirve hacer un mapa de experiencia si no vamos a hacer un protocolo de experiencia del paciente. Y la primera pregunta es, ¿ustedes ya tienen un protocolo de experiencia de paciente o simplemente siguen tomando el tiempo para aplicar encuestas? Ok, respóndanselo ustedes. Con estos protocolos ya estandarizados, les comparto algunos ejemplos de lo que se puede ir incluyendo, inclusive para los niños. O sea, hay que entender que hay grupos de poblaciones que podrían parecer que no se expresan, pero sí hacen un cambio radical. Ustedes recordarán si iban al pediatra o van con o van con el dentista o todos de niños. Digo, no creo que el dentista te vaya a dar paletas, pero si tú vas ya a los niños les gustaba ir, o sea, hay juguetes, hay entorno, desde la visión del área del consultorio, el niño se puede sentir mucho más feliz, eso es indudable, y obviamente que aquí también es muy importante la mamá, el papá, quienes acompañan a los niños a las consultas, de que también sientan un ambiente agradable. Hay quienes tienen caricaturas en la sala de espera, para los papás tienen revistas para que puedan estar entretenidos. Antes era mucho las revistas, ahorita lo que necesitamos tener es Wi-Fi y que esté la contraseña y la clave ahí para que ellos estén activos o entretenidos hasta cierto punto, y el paciente, o en este caso el niño, el bebé, esté tranquilo con juguetes, o por otro lado, inclusive también si traen su tableta, pues también se pueda poder conectar, ¿no? ¿Qué tipo de protocolos y cuáles son algunos ejemplos que quiero completar o comentar aquí? Uno, se puede estandarizar, saludar, informar. O sea, el saludar a un paciente ya es un distinto. O sea, que es increíble que hay cosas que voy a mencionar aquí que deberían ser, pero sin automática, ni siquiera tendríamos que estar proponiéndolas. Saludar a un paciente, ¿no? Y muchas veces saludarlo por su nombre, eso es realmente importante y es destacado. Informar, si estamos manteniendo información con el paciente, él está lleno de dudas, de incertidumbre, de miedos, el informar le va a ayudar mucho para que su experiencia sea mucho más satisfactoria. Hay que atenderlo con oportunidad. Para él todo es o muy lento o todo es muy rápido, se pierde la percepción real y formal del tiempo, y podemos pensar que 5 minutos se hicieron una hora. Entonces hay que ser muy prácticos en cuáles son aquellos puntos donde un paciente puede considerar o considera que es mucho más importante que lo atiendan. Por ejemplo, en el caso de urgencia, es un tema que pudiéramos agregar con tema de diálogo. Si el paciente no cumple las características para una atención inmediata, afortunadamente toda la salud no es tan complicado, pues sí se puede entrar en un diálogo, y de manera que es como cuando te ingresan al triage. O sea, de entrada vas a regresar a tu sala, pero ya me empezaron a atender, o sea, él ya se siente atendido. Ser empáticos al tipo de situación, esto es importante. El ser empático en cada circunstancia, o sea, no va a ser lo mismo ser empático para una paciente gineco que va, en este caso, que va a pasar para obstetricia, que va a tener a su bebé, que ya viene a labor de parto, o se va a realizar su cesárea, a un tema de empatía con un paciente que viene a una hemodiálisis. Entonces es un tema de empatía distinta que se debe trabajar y que debemos de estar esforzándonos porque el profesional de salud tenga esta empatía. Otro punto importante es disminuir la angustia, eso es fundamental. O sea, no hay que tratar al paciente como si no sintiera emocionalmente, como si no tuviera sentimientos. Es un punto donde tenemos que considerar que cada uno de ellos está angustiado, tiene una situación de estrés, tiene una situación de incertidumbre, de ansiedad, que podemos trabajarla y mejorarla, inclusive hasta con entornos de ambiente mucho más amenos. El hecho de facilitar el confort, el hecho de que no solo para el paciente, también para el personal o acompañante. Imaginen que tenemos sofás de entrada, que sea un sofá que funcione bien. Segundo, que no sean solo sofás para los pacientes VIP o para el paciente que te paga una suite. ¿Por qué no estandarizamos el confort para todos? Y que ese VIP todavía suba a más VIP en ese sentido. O sea, ¿por qué el concepto que hoy tenemos de paciente importante en términos de comodidad y amenidades, ¿por qué no tenerlo para todos? O sea, considero que eso haría una distinción importante. Simplemente alguien que ha ido que ha visitado 20 hospitales y que ha estado hospitalizado tristemente varias veces, y que de pronto te encuentres en un lugar donde te están dando algo más
que tú no has visto en ningún lado. O sea, somos tan cuadrados en hospitales que solo vemos la habitación y que cuando pensamos, que un sofá, que una televisión, que aire acondicionado, pensamos que tendrían que ser VIP y tienen que pagar por ello. ¿Por qué no le podemos dar todo eso a todos? Y entonces marcas diferencia porque tú como organización de salud, en este caso tú estás ahí como hospital, van a decir, bueno, es que aquí no tienes que pagar por eso. O sea, aquí ya está per se, ¿no? O sea, ya está incluido. Comodidad de atención es fundamental. Inclusive, ¿por qué no? Como cuando llegas a un hotel o un tema de que yo cuando iniciaba en esto se veía mucho como que empezó a haber una aceleración en cuanto a pareciera que antes decían que un hospital era un hotel que daba atención médica. Digo, estaban completamente errados si fuera de contexto los comentarios, pero lo rescatable es ¿por qué no al revés? O sea, es un hospital que pudiera tener comodidad de atención tipo hotelera. O sea, ¿por qué no cuando llegan pueda tener un agua o dos aguas sin costo en la habitación para que lo necesite para el paciente? Para el paciente no tan, bueno, para el paciente tendría, pero para el acompañante, ¿por qué no damos atención al acompañante? ¿Por qué no de pronto si se va a quedar un familiar, no le obsequiamos o no le damos un cobertor, bueno, un cobertor, bueno, una sábana o algo que pudiera hacerlo sentir más cálido ahí en tiempo de frío o lo que sea? ¿Y qué sucede? Que aparte lo vemos, pero lo primero que vemos es qué le vamos a dar y en cuánto se lo vamos a cobrar. Ese es el problema. Por eso no mejoramos el servicio, porque estamos pensando en el retorno. A ver, yo te voy a dejar algo en claro. No ganamos vendiendo sábanas ni cobijas. Ganamos, si lo vemos en términos de rentabilidad, ganamos en servicios de atención, en servicios de cirugía, en estudios de personas que están felices y satisfechas de que cuando tienen una situación complicada como es la de salud, vengan con nosotros. Eso es muy importante. Escuchar y apoyar. Esto es algo importante. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, ni apoyamos ni escuchamos. Entonces, el dialogar con el paciente para encontrar eso se lo dejan a la trabajadora social, a las relaciones públicas. ¿Por qué no el profesional de salud? Y yo quiero incluir a médicos, enfermeras, inclusive, ¿por qué no a personal de servicios de limpieza? Pueden entablar pláticas, escuchar y decir, ¿por qué no poder escuchar a alguien que está haciendo el servicio de limpieza hospitalaria y que pueda compartir, oiga doctor, o doctora, o con el responsable del paciente, decirle, platicando con el paciente, comenta esta situación? Obviamente no estamos hablando de diálogos técnico-clínicos, están comentando, el paciente comentaba que está teniendo un poco de, que a lo mejor no alcanza la televisión o no tiene el control o tiene dudas si puede hacer una llamada telefónica del número de la habitación, o que si se le puede facilitar alguna tableta, no sé, o sea, cualquier cosa, y entonces lo puedes compartir. O sea, todos estamos para escuchar al paciente, todos. O sea, no es, eso es para relaciones públicas, eso déjenselo al de calidad. Desde ahí, por eso no tiene una experiencia satisfactoria, porque creemos que eso no nos aplica y desde ahí estamos mal también. Orientar al paciente, explicarle. Muchas veces me tocaba llegar y observar, o me tocaba ver que un paciente decía, disculpe, señorita, ¿cómo puedo llegar al laboratorio? Ok. Pues no sé, pregunte, o vaya, ahí en la entrada hay un mapa, sígalo. O sea, ¿por qué no? O sea, es como en otras situaciones, ¿por qué no lo acompañas? ¿Por qué no le dice, permítame, claro, con gusto, yo lo acompaño, ¿cómo está? ¿Qué esto? Eso es una parte que no te cuesta un centavo y no tienes idea de cuántos pacientes van a regresar por eso. Y no estás pensando en hacerle un descuento. O sea, creo que nuestra visión está errada en ese concepto. Y la otra que para mí me encanta es siempre sonreír. Siempre. Una sonrisa, híjole, desarma, pero una sonrisa natural. O sea, no te das cuenta cuando alguien lo hace porque, es que me dijeron que como protocolo sonreír. Y hay gente que no se le da porque es una personalidad también. Pero sonreír, a todos nos gusta sonreír. Y somos espejo, esa es la realidad. Ahora, para ir cerrando es cómo medimos la experiencia del paciente. Bueno, pues aquí sí hay que establecer una batería de preguntas, hay que hacer un cuestionario, que es algo importante, pero quiero darte los 5 puntos que tienen que tener esta batería de preguntas o este cuestionario. Tienen que ser preguntas breves y claras, o sea, muy concretas, no de 3 renglones para preguntarle cómo está, no decirle, bueno, durante la mañana cuando sale el sol, ¿usted le gustaría o le pareció que la calidez de su habitación estaba agradable dentro de las expectativas deseadas que usted tenía? No, claras, contundentes. Puede ser preguntarle qué le han parecido los alimentos. Entonces ya ellos te van a dejarlo así.
en lugar de encasillarlo a 3 opciones, al dejarlo así, él te puede decir, ah, bueno, me parece que llegan en tiempo, o te va a hablar del sabor, o te va a hablar de la temperatura del alimento, o te va a hablar, o sea, déjalo, sí, sí es importante eso. Ahora, tienen que ser mínimas pero contundentes, que te den información. No es como preguntarle algo que no te sea funcional para mejorar el servicio. Otro parte importante, estas baterías de preguntas, elabóralas por fases. No es lo mismo lo que vas a evaluar al ingreso que en la estancia que el egreso. Cuando aquí el error que cometen todas las organizaciones es hacer una encuesta de satisfacción, literal, a la salida, cuando el paciente lo único que quiere ya es irse porque está esperando su factura y que alguien le cobre. Y lo vamos a detener con un cuestionario que aparte tiene más de 40 preguntas, pues olvídalo. O sea, desde ahí nuestro enfoque está completamente errado, ¿no? Esa es la diferencia entre alguien que lo hace empíricamente y alguien que está consciente de mejorar una actividad. 4. Medir y evaluar la experiencia en cada punto de contacto. Esto nos va a llevar a una situación de identificar en el contacto 2, que pudiera ser la recepción con enfermería. Aquí es donde hemos tenido más situaciones. Bueno, hay que revisar por qué para poder mejorarlas. Y con esto, obviamente teniendo la medición y la evaluación, vamos a ir hacia la mejora de la experiencia, corrigiendo los puntos de dolor y manteniendo los puntos de felicidad. Eso es fundamental. Voy a cerrar mostrándoles algunos de los mapas. Ustedes seguramente van a diseñar unos más espectaculares, mucho más innovadores. Yo solo quiero compartirles las ideas para que puedan mejorar sus organizaciones de salud. Voy a mostrarles dos grandes ejemplos, dos ejemplos que a mí me gustan. Este es un mapa de experiencia del paciente relacionado con que tiene que ver con cirugía, pero obviamente interviene hospitalización como tal. Entonces aquí podemos ver las actividades que se realizan, cuál fue, aquí está esquematizado visualmente de manera muy clara, cómo está todo desde la visita hasta el seguimiento, hasta la cirugía, que es el acto principal, aquellos pensamientos y sentimientos que tuvo el paciente y aquellas oportunidades que nos pueden apoyar para mejorar esta ruta de atención al paciente. Es algo interesante, lo van a tener en su presentación y esto es algo que considero que les puede dar muchas ideas. Y por último les voy a mostrar esta otra, que es el mapa de experiencia del paciente, donde tenemos divididos por dos, tanto tenemos los positivas y las negativas, otra forma de esquematizarlo. Entonces desde que cuando él llegó con tanto lo de síntomas como su investigación previo para ser asesorado en su prediagnóstico en el tema farmacéutico, pues de aquí él fue pésimo. Ya cuando acudió al asesoramiento farmacéutico, aquí ya él fue mucho más positivo, su medicación fue excelente porque tuvo una buena... Pero después cuando programó la cita, todo se empeoró, cuando hicieron las pruebas no le tardaron, nadie le dijo qué, nadie le dio el diagnóstico, volvió a ir con su farmacéutico y parece que él le ayudó demasiado, su medicación siguió correcta, mejoró la cita, bajaron las pruebas de control y la parte de convivencia de su enfermedad fue muy incómoda porque nadie le explicó aspectos que podría hacer o no podría hacer. Y bueno, en este caso, en el mejor de los sentidos, fue que su curación sí fue una situación que a él le generó una experiencia muy positiva. Les mando un abrazo, vamos a salir adelante, nos vamos a ver muy pronto, no tengo duda. Son un gran grupo, los voy a ver muy pronto. Con esto me despido y cualquier duda, situación, vamos a estar describiendo algunas otras actividades, pero por lo pronto esta unidad con esto y con la información adicional que les estoy dejando los módulos, estamos cumpliendo con esta parte. Un abrazo a todos, saludos.